este video quiero hablar sobre cómo dejar el pecado y seguir a Dios. Sé que este es un tema muy delicado para muchas personas porque el hablar de pecado para muchas personas es motivo de vergüenza. Sin embargo, lo que yo siento por las personas que andan en el pecado, es compasión. Y siento compasión muchas veces porque estas personas no le ha resplandecido todavía la luz de Cristo. Muchas personas caen en el pecado o siguen y continúan en el pecado es por ignorancia, por desconocer ese amor verdadero, porque hay muchas personas que se dedican más a juzgar, a señalar y a condenar que a llevar realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el Evangelio? ¿Qué significa ese sacrificio de nuestro Señor, del Hijo de Dios, Jesús, en la cruz del Calvario, que fue aquel que dio su vida por propiciación de nuestros pecados? Dios te bendiga inmensamente. Soy Saidú Salazar y te invito rápidamente a que vayas a la cajita de suscripción y me sigas en mis redes sociales. También te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que te enteres cuando suba un nuevo video. Comencemos paso a paso sabiendo exactamente qué es el pecado. Conocer el pecado realmente no es como que, bueno, el pecado es esto y tal, no, sino realmente quiero que sepas lo que significa el pecado. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21 y dice lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pienso que hay 3 puntos que debes aprender sobre lo que es el pecado. Como verás, el pecado, sale de nuestros corazones. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, que todas las inmundicias del hombre, toda la maldad del hombre sale del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros diariamente, desde pequeños, desde niños, estamos recibiendo todo tipo de información, todo tipo de enseñanzas que recibimos en nuestro cerebro a través de los ojos, a través de los oídos, a través de la vista, a través de nuestros sentidos. Y toda esta información que el cerebro va allí recibiendo baja a nuestro corazón. El corazón es como un depósito. Entonces, mayormente, ¿qué es lo que habla el mundo? Si el mundo está caído, el mundo está en pecado, porque el mundo está en desobediencia con Dios, está en desobediencia, sí, hacia Dios, pues el mundo enseña totalmente lo que es el pecado. El mundo enseña lo que es oscuro. Entonces, el pecado es algo que primeramente que te aparta de Dios. Pero hay algo muy importante, un punto muy importante del pecado. El pecado es placentero. Aquí todas estas cosas que dicen que las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, hechicerías, enemistades, ¿por qué esto es placentero? Claro, cuando uno ya está en Cristo, cuando uno está lavado por la sangre de Cristo, ya uno lo ve inmundo. Pero cuando uno está en el mundo como tal, ¿por qué uno lo ve placentero? Porque el adulterio requiere de tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales fueron hechas por Dios, pero para disfrutarlas en el matrimonio. Sin embargo, como sabemos que el pecado es desobediencia, es apartarse de Dios, el enemigo se ha metido en el corazón del hombre desde el principio de la creación, tergiversa la palabra de Dios. O sea, le hace creer al hombre que el pecado es algo placentero, y realmente sí es placentero. Así como cuando Eva vio el fruto del árbol que no debían comer, dice la palabra que cuando ella lo vio como bueno, que era bueno para comer. Pero resulta que esta desobediencia, que iba a traer la muerte, iba a traer la separación del hombre de Dios. Entonces, el adulterio, ¿verdad?, requiere de relaciones sexuales, la fornicación, de las enemistades. Las personas se creen más justas que otras, se sienten poderosas de juzgar y señalar a los demás, están metidos en hechicerías, brujería. La gente con la curiosidad de conocer lo oscuro, de conocer las ciencias y la magia y no sé qué cuestión. Todas estas cosas a la gente le causa placer. La avaricia, la codicia, el dinero, el tener más y más y más. Todas estas cosas son placenteras, pero te apartan de Dios. Y lo peor, que su cuestión placentera dura unos segundos, es muy fugaz, dura unos minutos, dura un mes, dura muy, pero muy poco. Y las consecuencias de esto es que te hunden en el asco, te hunden en la oscuridad, te hunden en la inmundicia. Pero ahora bien, muchas personas se quedan aquí en este punto. Bueno, sí, ya reconozco que soy pecador, necesito de ti, Señor, pero se quedan allí porque creo que es doloroso ver que hoy
estamos en tiempos donde más debemos llevar el Evangelio, donde debemos llevar la luz, no de ir a condenar y juzgar a nadie, porque eso le corresponde a Dios, que es santo, santo, santo es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso, que no hay ninguna sombra de variación de Él y no hay ningún tipo de maldad. Eso le corresponde es a Dios. A nosotros, los hijos de Dios que hemos creído en Jesús, porque nos sacó también de ese pecado, nos sacó de esa inmundicia, es llevarle a ustedes, llevarle a otras personas el Evangelio, llevarles la salvación, el mensaje de salvación y de vida eterna y de perdón de pecados. Entonces entiende esto. Si tú estás en el pecado, recuerda que Dios te da el camino de la reconciliación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por medio de Cristo tú puedes tener la reconciliación con Dios sin importar cuál sea tu pecado. El más inmundo, el más asqueroso, el que sea, porque todos los pecados son iguales de inmundos y de sucios, sea cual sea, por medio de Cristo tú puedes tener esa reconciliación con Dios. Además, por medio de Jesucristo tienes el perdón de pecados y la salvación, porque nuestro Señor Jesucristo pagó por ese pecado y esos pecados inmundos que estén en tu vida, en este presente y del pasado y de cuando sea. Ya el Señor pagó por esos pecados. Solamente cree, amigo, estas palabras que te estoy diciendo que no son mías, son de aquel que envió a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también en medio de esa salvación, cuando tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que dio su vida por ti y pagó por tus pecados, también te da la vida eterna. Tenemos ese acceso a la vida eterna, tenemos acceso a poder estar con Dios por siempre y para siempre, lavados, limpiados, purificados y olvidando toda esta inmundicia que estamos viviendo en este mundo. Cristo viene, Jesús viene. Entonces, qué maravilloso todos estos regalos que Dios te está dando gratuitamente, que no tienes nada más que hacer sino que creer en estas palabras que la palabra de Dios te está enseñando. Te invito a leer Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. No quisiera hacer el video tan largo, de verdad yo te invito a que tu amiga leas estas palabras, o amigo, lea estas palabras que te enseñan las escrituras. Aquí Dios habla, mira, esa mentira de que el pecado es una lucha, he visto en muchos foros o he escuchado a personas que dicen, es que yo lucho con mi pecado, o realmente cuando ya están en Cristo dice que están luchando con un pecado. Nosotros no luchamos contra el pecado, porque el pecado ya está en el corazón del hombre. Lo que pasa es que Jesucristo es el que pasa a lavarlo, a arrancarlo con la sangre de Él, con su sangre preciosa, cuando nosotros creemos en ese sacrificio en Cristo. Y como ya te he dicho, el pecado es algo que el hombre quiere hacerlo, porque está en la carne. La cuestión es que cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros debemos anhelar y querer es la vida espiritual, ¿sabes? Porque Jesús nos resucita, nosotros estamos muertos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y el Señor vino a resucitarnos, a resucitarnos espiritualmente, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el permanecer en el pecado es una decisión. La persona decide, mira, que como se siente a gusto en su placer, le gusta, entonces, por eso no puede dejar que la luz de Cristo le resplandezca en su corazón. Si ya te estoy hablando, lo que el Señor te enseña, todo esto es vida, todo esto es luz. Jesús es la luz del mundo, que viene a resplandecer nuestros corazones. Esa inmundicia el Señor lo ilumina, y nosotros podemos sacar pidiéndole a Dios, Señor, quita toda esta asquerosidad de mí, porque Jesús pagó en la cruz del Calvario por estos pecados. Y si ya Jesús hizo esa obra tan increíble, con un amor que sobrepasa todo entendimiento, es mejor querer disfrutar estos beneficios que ya te he nombrado que tienes en Cristo, que permanecer en ese pecado, que es un placer, un beneficio tan fugaz, y además que eso inunda tu vida de muerte e inunda la vida de otras personas que tienes a tu alrededor, y estás en contra de Dios. No puedes cumplir con los dos grandes mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas, porque para ti en tu corazón hay otros ídolos, como una relación de adulterio, una relación prohibida, o el dinero, o la codicia, o tantas cosas que pueden existir, o la ira, porque sí, porque yo sí soy justo y los demás están mal, qué sé yo, ¿sí?
Eso te aparta de Dios. Y segundo, no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo porque estás en pecado y entonces quieres llenar el corazón de otras personas de basura. Dañas a otras personas, te dañas a ti mismo y dañas a otras personas. Pero Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simplemente y llanamente lo que tienes que hacer, no luchar contra tu pecado, sino confesar, decirle a Dios: no te dé vergüenza, no te dé vergüenza. Y sí, claro que sí nos da vergüenza, pero ya nuestro Señor Jesucristo hizo esa obra. Nuestro Señor Jesucristo hizo esa obra por ti y lo hizo por mí y por toda aquella persona, por todo el mundo lo hizo. Unos van a creer, otros no van a creer, pero ya el Señor hizo esa obra. Solamente confiesa tus pecados y eso lo vamos a hacer todos los días, porque ya cuando nosotros estamos en Cristo ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos liberta de ese pecado, de vivir en el pecado, ¿sí? Entonces ahora tú tienes en Cristo puedes tener el poder de decidir: Señor, ayúdame a vivir una vida espiritual, yo quiero vivir una vida para ti, que el Espíritu Santo pase a morar en mí, que pueda vivir una vida limpia, ser una nueva criatura con un corazón nuevo para servirte y esperar por tu venida. Y termino diciendo, Romanos 1, 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De esta forma es que tú puedes dejar el pecado y seguir a Cristo. Te estoy brindando el Evangelio. Acéptalo en tu corazón, acepta y cree, solamente cree que Jesús es el Hijo de Dios y que dio su vida por ti. Si tú estás en pecado, mira, la sangre de Cristo tiene todo el poder, tiene todo el derecho de limpiar tu vida. Tiene el poder de limpiar tu vida. Y solamente por esa decisión de creer, que el creer viene por el oír la palabra de Dios, y ya te la estoy dando. Para mí, de verdad, yo no me avergüenzo, así como dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Señor a mí me sacó de una oscuridad muy densa, me sacó del pecado. Lo que sí te puedo decir es que ya en Cristo mi vida es totalmente diferente y de verdad no me siento para nada esclava del pecado. Si soy esclava de Cristo, porque sirvo para el Señor. Y una de estas cosas es llevarte el Evangelio a ti. Para mí el Evangelio no es vergüenza, para mí el Evangelio es poder de salvación, tal cual como lo dice Pablo. Así que espero que la palabra de Dios toque tu corazón y te haga entender que tú sí puedes ser liberta o liberto del pecado y seguir a Dios. Solamente escucha y cree. Esto es todo por el día de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo todos los días de tu vida. Amén. Y nos vemos en un próximo video. Bye.